Me da muchísimo gusto saludarles. Recuerden que esto es una sesión en vivo. Son las 7 de la noche en hora central, en América. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Y va a ser un programa especial. Especial por dos razones. Especial por el hecho de que es la primera transmisión del año, después de unas vacaciones que me tomé en diciembre. Y lamentablemente el arranque, el inicio de este año con respecto a temas educativos, escolares, pues se vio terriblemente ensombrecido por el evento que ocurrió en una escuela en Torreón, Coahuila. El tema del niño que tomó una pistola y mató a su maestra, hirió a compañeros, a otro profesor, y también la situación de que se suicidó. Entonces, realmente esa tragedia, creo que tenemos que tocar el tema, creo que no es algo que podamos simplemente empezar a contestar preguntas sobre... Yo sé que nos está preocupando muchas cosas con respecto a nuestros hijos, pero creo que esto, en esta ocasión en particular, merece una atención especial. Para quienes no viven en México y están enlazándose a estas transmisiones de Vidal Escucha, Vidal Responde, les comento que hubo una tragedia el viernes pasado donde un niño hizo lo que acabo de comentar en una ciudad en el norte del país de México que se llama Torreón, en el estado de Coahuila. Y este aspecto tan terrible a mí me indigna el hecho de las declaraciones superficiales, las declaraciones como atribuyendo a un solo factor, como lavándose las manos, diciendo que este tipo de situaciones tan terribles como un asesinato cometido por un niño de 11 años en sexto de primaria y luego su suicidio, cosa que nos sorprende mucho. En México no ocurre tan frecuentemente balaceras o situaciones así. Han ocurrido, en 2017 ocurrió una en Monterrey, ahora también en el norte del país y ahora en Torreón, Coahuila. Y lo atribuyen a un solo factor, como que el niño veía demasiados videojuegos. Fue una de las declaraciones. Otra de las declaraciones fue que el niño no tenía valores o que había que cuidar más el tema de los valores en el hogar. Esos son enfoques verdaderamente simplistas que no nos van a conducir a nada. Hay que analizar que vivimos y hay que reconocer, más que analizar, reconocer que vivimos en una sociedad violenta, corrupta y con un disimulo, con una apariencia de civilidad. Pero esa civilidad es muy superficial. Rascas tantito y sale y explota una agresividad, una violencia y una corrupción muy importante. Esta corrupción y esta violencia social es algo que influye en cada uno de los integrantes y que los integrantes de esta sociedad participan en ello. Entonces es muy importante que tengamos un enfoque, considero, un poco más profundo, no se puede culpar a los videojuegos como si fueran el único elemento, o a que ven YouTube videos inadecuados, o que incitan al odio, o que oyen cierta música y que por eso se detona. Hay cientos de miles de niños en el mundo que juegan videojuegos de esta naturaleza, como el que este niño de 11 años traía una camiseta con una leyenda de un videojuego que se llama Natural Selection, y que es un juego donde, obvio, es violento, no es un juego donde él da la orden para que alguien ataque, sino se vive como en primera persona. Es como si la cámara te llevara y tú fueras el comando que está disparando y destruyendo enemigos. Hay varios juegos de esa naturaleza, vamos a decirles como en primera persona,
no donde tú das una orden para que alguien ataque o una nave ataque, sino para que tú mismo seas el que percibe como un entrenamiento, como un simulador para que esto ocurra. Hay varios como Natural Selection, Fortnite, Call of Duty, Apex Legends, hay varios, pero de acuerdo que inciden, pero no es el único factor. Miles de niños han perdido a su madre, ese es otro de los factores que coincidieron para que este niño, José Ángel, en Torreón, Coahuila, tomara la pistola, accediera a un arma de grueso calibre, calibre 40, y además demostrara que la sabía usar. Aquí hay varios factores. Voy a usar una analogía que oí recientemente para explicar de todos los factores que en un momento dado se conjugan para que ocurra algo así de terrible. De entrada, es muy probable que este niño estuviera deprimido. El hecho de que se suicidara, y tengo entendido que hoy es el día en donde se trata el tema se conmemora como un elemento o se aborda como un día en el que tenemos que hablar y tocar el tema de la depresión. ¿Qué pasa con un niño que está deprimido y qué pasa con los adultos que estamos a su alrededor, que no lo percibimos como tal? Creo que tendríamos que tomar en cuenta ese aspecto. Nadie escuchó a José Ángel. Nadie le puso atención y nadie le apoyó. Eso es una realidad. Te confieso que a nivel personal, la primera impresión que yo tuve fue de indignación, de coraje contra el niño, pero si profundizamos un poco más, nos damos cuenta que ese niño tenía serios problemas y el efecto, lo que hizo, fue terrible. Mató a otra persona, mató a su maestra. El tema es qué combinación de circunstancias generan, y permítanme esta analogía que escuché con una terapeuta en otro contexto totalmente diferente, que hablaba de la tormenta perfecta. Este concepto de tormenta perfecta se aplica al caso de José Ángel en Torreón, porque es un evento, si me permiten explicar este aspecto de la tormenta perfecta, es un evento en el cual una combinación poco común de circunstancias agrava el evento que ocurre. Es una comparación, por ejemplo, traída para explicar fenómenos meteorológicos, donde una determinada corriente de aire caliente combinada con otra de aire frío, con una humedad tropical, generan no una tormenta más, sino la tormenta perfecta, es decir, la más terrible de todas. Y la tormenta perfecta, la que ocurrió en Torreón, Coahuila, es esto. ¿Qué factores podemos especular ocurrieron que detonaron esta situación? De entrada, y esto es especulación, quiero aclararlo, no tengo datos suficientes, voy a especular, pero posteriormente voy a hacer una propuesta para no quedarnos solamente en el terreno de la especulación. Esta tormenta perfecta para el caso de José Ángel podría haber tenido factores de acoso escolar no resuelto, conflictos escolares, conflictos familiares, por supuesto, la muerte de la madre, otro factor, carencia de atención del padre, vivía con los abuelos. El tema de no que los abuelos no lo hayan atendido, pero probablemente esta situación parecía, tengo entendido, tengo la información de que el fallecimiento de su mamá había ocurrido 2 años atrás. Falta de atención y soledad y, por supuesto, sentimiento de no ser importante para nadie o de no ser amado. La depresión en un momento dado puede traer todas estas ideaciones suicidas y de alguna manera también con la rabia que puede tener esta sensación de aislamiento. Inmadurez para medir consecuencias de sus actos, un niño de 11 años, y algo muy severo,
disponibilidad o acceso a armas de grueso y bajo calibre. Era un arma calibre 40, exclusiva para uso del ejército en México, y calibre 22, las cuales demostró que sabía utilizar, o sea, tuvo un entrenamiento. De alguna manera, estamos hablando de un mundo de rumores, de noticias contradictorias incluso. Esto es importante, pero tuvo acceso a ellas. Efectivamente, el tema del programa que la Secretaría de Educación Pública de México establece de mochila segura, donde agentes ven el contenido de la mochila, fue eliminado por parte de los padres de familia del colegio. Es probable que hubieran detectado el arma, sí, pero no necesariamente hubieran evitado la tragedia tarde o temprano. ¿Por qué? Porque este niño traía problemas mucho más severos. No podemos hablar que con una medida policíaca únicamente vamos a inhibir este tipo de comportamientos. Conocimiento del uso de estas armas y además, efectivamente, el acceso, tal vez irrestricto, sin límite de tiempo, no lo sabemos, a los videojuegos con violencia. Entonces, todos estos elementos se conjugan para tener una tormenta perfecta, para que este niño tenga la conducta, la peor conducta posible que podía haber tenido. La peor. Su propia muerte y la muerte previa de otros. Estamos hablando de un problema que requiere ya no de platicarlo como si fuera tema de café o de sobremesa. Como ciudadanos debemos, y en cualquier país que pueda ocurrir esto, no estoy hablando solo de México, en este momento estamos en shock, en estado de shock en México por esta situación, pero ocurre lo mismo en los Estados Unidos de manera bastante frecuente, y ocurren situaciones muy similares en otros lugares. El tema es que en México estamos con esta situación y yo lo que estoy proponiendo son 10 puntos que sé que solamente los estoy enunciando y que su implementación implica aspectos presupuestales, aspectos de operatividad bastante complejos, pero si no lo planteamos, nunca va a ocurrir y nos vamos a quedar en el tema de que son los videojuegos, es la falta de valores y nos quedamos en la pura superficie. Perdón el tono tan, ¿cómo podría yo decir? No violento, pero sí un tono nada amable en un momento dado que estoy teniendo, porque creo que es un momento para decir a autoridades educativas, basta, basta. La primera sugerencia o propuesta es capacitar a los papás para ser papás. Escuela para padres como política de Estado. Y esto no es jalar agua a mi molino para que entonces la gente se inscriba a mi plataforma. Ojalá lo hagan, pero no es el tema. El tema es, como política de Estado, debemos preparar a los padres, a las madres de familia, realmente en habilidades básicas de comunicación, de crianza. Y eso debe de ser como parte de ser mamá o ser papá. Escuela para padres como política de Estado que la fomente. Si no obligatoria, sí que haya un acceso a todos los niveles, a toda la población, sobre aspectos sobre crianza, educación, a lo largo de las diferentes etapas de la vida de los hijos. Porque estamos a ciegas, dando palos de ciego con respecto a cómo educar a nuestros hijos. Y mira, en México hay gente, y a nivel mundial también, pero en México habemos varios que sí sabemos sobre este tema y que podemos aportar muchísimo, muchísimos. Y no es solamente ir a dar pláticas. Las pláticas son parte de un programa de escuela para padres. Debe haber talleres permanentes, debe de haber enlaces en línea para que la gente que no puede presenciarlo personalmente
pueda tener acceso a esto, pagado por el Estado, pagado con presupuestos de nuestros impuestos. Adicionalmente, las personas podrán pagar de su propia bolsa las cosas, pero estoy hablando de entrada como política de Estado. Escuela para padres como política de Estado. 2, capacitar a profesores y personal escolar para tener criterios de detección. Fíjense lo que estoy diciendo. Criterios de detección de problemas de salud mental, emocionales y conductuales de la comunidad escolar. No solo de los alumnos, también de los padres de familia, de los tutores y de los propios docentes. No estoy diciendo que las escuelas se conviertan en clínicas terapéuticas, en lo absoluto. Estoy hablando de capacitar al personal responsable de las escuelas para tener criterios de detección, que sepan detectar, a ver, este comportamiento es atípico, esto corresponde a este problema, lo voy a informar y a canalizar. Por lo menos que lo detecten. Muchas veces, de verdad, la mayoría de las veces estamos completamente ignorantes respecto a este punto, totalmente ajenos a que un determinado comportamiento debería haber prendido meses atrás el foco amarillo a la propia maestra, víctima de esto, que era su profesora, a otros directivos en el entorno, y hablo a nivel de escuelas públicas y privadas, donde en cualquier lugar puede ocurrir esto. Por favor, esto no tiene un sesgo político alguno, es hablar de lo que tenemos que hacer educativamente en las escuelas. Capacitar entonces a todo el personal responsable para que conozcan criterios de detección de posibles problemas de salud mental, como política de Estado también. 3, capacidad para canalizar a instancias especializadas y realmente atender a menores y a familias con problemas de salud mental, emocionales y conductuales. Es evidente que muchas veces el problema de adicción que pueda tener una persona se origina también en un trastorno, en un problema de salud mental, donde la adicción puede ser consecuencia de este trastorno o de esta situación de no salud mental. Entonces, estamos hablando de que no solamente los profesores detecten, sino que puedan canalizar y que en esa canalización la gente pueda ser atendida. Entiendo, esto implica el sistema de salud, esto implica otras instancias más allá de educación, pero estamos hablando de la vida de nuestros hijos, de nuestros niños. Y no estoy hablando de los que biológicamente sean nuestros, de nuestros niños como comunidad. 4, debe de haber protocolos y método de actuación interna para la reducción del acoso escolar. No nada más criminalizar el acoso escolar. Tiene que haber protocolos donde no solo, conozco varios que se implementan en México, donde se canaliza la información al supervisor, el supervisor informa y el otro hace administrativamente como que todo está muy claro. Ok, es válido, no estoy en contra de eso, todo suma. Pero ¿qué capacidad de intervención real para resolver el problema? No solo para informarlo, no solo para canalizar a las instancias, entre comillas, porque no sabemos cuáles son, para que manejen el problema. La escuela lo tiene que manejar y los profesores tienen que capacitarse. Hay especialistas de primer nivel, Paloma Cobo, Brenda Mendoza. Habemos varios que sabemos del tema. ¿Por qué no esos protocolos, esos programas de capacitación a los profesores no se implementan a escala nacional? No, nos quedamos en el discurso de que efectivamente hay que fomentar una cultura de la paz,
Nos tomamos de la mano y creemos que con eso vamos a fomentarlo, con un discurso. No, tenemos que capacitar y tienen que invertir dinero para que de verdad podamos dar seguimiento a esto. 5. Entrenamiento real en métodos cuantificables. Si no lo podemos cuantificar realistamente en cada escuela, entonces estamos simulando las cosas. Si no lo cuantificas, no lo puedes modificar y corregir. Ese es un principio básico. No podemos corregir, modificar, gestionar lo que no es medido. Se necesitan métodos que permitan esta cuantificación con protocolos de actuación en caso de acoso escolar, no solo para el informe administrativo a las autoridades, sino para que los propios responsables de en cada escuela puedan enfrentar y resolver estos casos y dar seguimiento y cuantificarlo. Si no, estamos a ciegas. 6. Capacitación formal para el fomento de la cultura de la paz. Habilidades sociales, de negociación, de mediación, de manejo de conflictos, construcción de comunidad, inclusión, estrategias preventivas primarias para que las cosas no ocurran de manera continua y permanente. La verdadera cultura de la paz, no como parte nada más de la materia de formación cívica y ética, sino como un eje transversal en todas las materias y en todas las actividades que realizamos en las escuelas. Y aquí un llamado para que otras instancias que cuentan con trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, ese es el 7º punto, el trabajo social intenso y de amplia cobertura desde las escuelas, no solo desde instancias como el DIF, cuando ya hay un problema se lo reportan y van al hogar del niño, no. Desde las propias escuelas podemos tener esa injerencia. Yo sé que hay otras dependencias, el propio DIF, que es para el desarrollo integral de la familia, para las personas que no están en México, es una instancia oficial que tiene participación e injerencia directa en las familias en México para su bienestar. El trabajo social tiene que generarse desde allí. Aquí hablan de las empresas deberían dar incentivos si los trabajadores, hombres y mujeres, van a escuelas para padres. Por supuesto, Besa Terán, esa es una excelente medida. Magnífica sugerencia, de veras, gracias. Trabajo social intenso, no solamente las trabajadoras y trabajadores sociales, no solamente desde el DIF y desde ciertas dependencias de salud u otras instancias gubernamentales, desde los colegios, desde las escuelas. 8. Y esto les puede parecer muy extraño, programas formales de arte, ¿sí? Expresión artística, fomentada y trabajada por personal en escuelas, realmente capacitada. No solo la clase de música, No, estoy hablando de que el niño pueda aprender a tocar un instrumento, que el niño, no me importa cuál, todo dependerá de los elementos, ya sé, también económicos. Estamos hablando de arte, pintura, escultura, teatro, danza, fotografía, cine, el que tú gustes. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes he conocido que estaban desahuciados socialmente y que a través del teatro, a través de la música, a través de verdaderamente manifestarse, canalizar, desahogar problemáticas personales a través del arte, les da una vía segura. No estoy diciendo, estoy hablando de muchos puntos, no estoy diciendo que con esto vamos a resolver todo, pero si juntamos todos los elementos, sí vamos a hacer algo al respecto. Basta de solamente alarmarnos. El arte es una manifestación humana que permite esta expresión que muchas veces salva. Podría yo decir, si no restablece, ayuda y fomenta el bienestar. Si no restablece la personalidad, por lo menos fomenta la expresión de aspectos que ahí están guardados. Programas deportivos escolares de a de veras.
no correr alrededor del patio o jugar voleibol un día, sino hacer, no estoy en contra del voleibol, qué bueno que se fomente, y el béisbol y el fútbol y todo eso. Mi punto es, atletismo. Hay una infinidad de deportes que no se practican de manera oficial y no hay una red que permita detectar talentos por zona escolar, por región, por estado, nacional y de vínculo internacional. ¿Por qué no? Volvemos al punto donde tenemos que reestructurar todo el plan que se pueda hacer para fomento del deporte. Y esto nos lleva al 10º punto, cultura de salud y buenos hábitos. Cultura de salud y buenos hábitos. Por favor, hábitos alimentarios, hábitos de deporte, hábitos de cultura. Ahí es donde tenemos que trabajar desde las escuelas, vuelvo. Yo sé que las escuelas dicen eso, afuera, escuela, no dice clínica terapéutica, lo sé, pero las escuelas pueden hacer muchísimo porque tienen a los niños muchas horas diariamente. Es el lugar donde confluimos todos. Posteriormente a estas medidas, o simultáneamente, pero llevando a cabo estas medidas, la mochila segura creo que podría funcionar, pero no en lugar de todo esto. No es policíaca la solución. La solución es educativa, es pedagógica, es escolar y es familiar. Por ahí tenemos que trabajar como ciudadanos que de a de veras queremos que para nuestros hijos haya un mejor país y un mejor futuro. El futuro se construye. No siempre sale como uno hubiera querido, pero se acerca bastante cuando eres constante en una misma línea. Tengo 35 años, más de 35 años trabajando en esto. Algo sé. Y por aquí podemos ir muchísimos especialistas a contribuir y a aportar esto. De verdad vale la pena que las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, diversas instancias públicas, gubernamentales y el ciudadano de a pie, individual, presionemos en esta dirección. Tenemos que fomentar estos puntos. Estos 10 puntos que acabo de mencionar van a quedar subidos en las páginas, en Periscope, en Facebook, en Instagram, con la finalidad de que cualquiera que desee profundizar en ello, pues cuenta conmigo de manera irrestricta. Muchas gracias. Me preguntan dónde puedo conseguir tus libros o lo que recomiendas en físico en Toluca. Mira, tienes que ir a librerías tipo Gandhi, tipo El Sótano, o por escuelaparapadres.com. Te las mandamos por paquetería a Toluca o a donde quieras, ¿eh? Se paga el flete y te los mandamos directamente para que el tema de que la librería no lo tiene o no le hemos surtido, no sea el problema. ¿De acuerdo? El sitio es escuelaparapadres.com y ahí encuentran información útil. Voy a empezar a contestar algunos. Estos son mis puntos. Esta es la emisión especial sobre el tema que ocurrió, sobre esta matanza y este suicidio que ocurrió este homicidio y este suicidio que ocurrió en Torreón. No tengo más que comentar por el momento al respecto. Voy a contestar algunas preguntas que ustedes me puedan estar amablemente haciendo, con muchísimo gusto. En mi escuela realizamos actividades, me dice Glad Marín, como escuela para padres, donde pasamos videos tuyos, gracias, sobre diversos temas. Sin embargo, los padres no asisten. Sí, tenemos que, y son los que más lo necesitan, por supuesto. Esos son los puntos donde nosotros podemos detectar si hay especialistas en las escuelas. Insisto, ni siquiera especialistas. Gente que ya fue entrenada por especialistas para detectar indicadores que nos dicen que algo está muy mal y poder canalizar y que los trabajadores sociales puedan intervenir realmente. Insisto, sé y soy consciente que esto requiere presupuestos, pero creo que a veces los presupuestos se asignan pues para cuestiones no tan prioritarias en la perspectiva que yo estoy proponiendo educativa. Desde mi perspectiva, la educación
debe ser prioridad uno. Y no nada más porque me dedico a ello, sino porque desde la educación se construye el resto. La seguridad, la economía, el bienestar. Depende de la educación y de la preparación que tengamos. De otra manera, vamos a ser manipulables e ignorantes. Ese es un punto importante. En educación médica superior, media superior, perdón, pero dice médica superior, se aplica un programa federal que se llama Constrúyete, donde se trabaja habilidades socioemocionales. Carmen, efectivamente, yo no estoy diciendo que no haya programas, pero están deshilachados, están desarticulados, no están vinculados y no están puestos desde las escuelas. En las escuelas es donde todos coincidimos. Por eso estoy hablando de que en la escuela se tiene que transformar y no solamente proporcionar conocimiento académico, ir más allá y ser un centro de bienestar para la comunidad. Utilizar las instalaciones que muchas veces están cerradas en horarios que podrían utilizarse perfectamente para otro tipo de actividades. Zaida Magobi, fui a un taller de seguridad que organizó el alcalde y la fiscalía para prevenir delitos y fuimos bien pocos papás, a pesar de que días antes hubo amenaza de un niño de matar a varios alumnos que traía en una lista. Muchos papás tienen que salir a trabajar, ambos por la economía. Entiendo, Zaida, pero de allí viene mi punto de poner toda esta información en línea. Hay que utilizar Internet para esto, así como en redes sociales. Todos se organizan y saben que para una marcha, que para esto, o para ponerle bromas o denostar la reputación de alguien, que se viraliza esa información. ¿Por qué no viralizamos información que realmente pueda serle útil? Hay que encontrar al especialista en comunicación que tenga el toque adecuado para que esa comunicación pueda interesar a esos papás que normalmente no asisten o que no pueden asistir por cuestiones económicas. Pero si no hay un fomento económico a través del Estado para hacerlo, no hay manera, ¿eh? Diane Pastor, eso es lo que, en eso no debería ser responsabilidad de la institución, sino de los propios padres y tutores. No, es una responsabilidad previa. Diane, los papás no se van a hacer cargo por sí solos. Y de aquí a que llega eso, la escuela tiene que fomentarlo para que entonces los papás puedan hacerlo. Ya lo habrían hecho si fuera de otra manera. Entiendo el punto, pero de verdad creo que ya es momento de que la escuela se transforme. Nuestra escuela tiene que transformarse y no solo metodológicamente, no solo didácticamente, no solo con uso de tecnología, no solo con contenidos académicos, también con este puente de contacto y de vínculo con el entorno social. Es cierto que a la escuela los padres no les permitieron que se hiciera la revisión de las mochilas. Sí hubo ¿cómo se llama, hombre? Un documento que presentó la supervisora de zona de ese colegio en Torreón, que indicaba que los papás no querían que las mochilas de sus hijos fueran revisadas en el contexto en el que estaban. Así sucede. Pero insisto, yo creo que eso no es el punto. Creo que el punto va más de fondo, ¿no? Aunque hubiera ayudado para prevenir tal vez ese día la situación, pero no sé si otro. Circular, gracias. Una circular que decía esa información, un documento. Cuando vuelves a San Luis Potosí, Gonzalo Fernández? Voy a ir con el Infonavit pronto a San Luis Potosí en el mes de abril o mayo. Muy bien, Telma Ramírez, es algo increíble lo que estás planteando, pero es una pena, en verdad, ver cómo los padres ven como la pérdida de tiempo, todas estas cosas. Sí, hasta que no nos ocurre cerca o hasta que no, de alguna manera, nos impacta, ¿no? Es terrible. Las escuelas pueden hacer mucho, pero se les asignan pocos recursos. Así es, Juanis Peña. Hoy hablaba de... Si alguien me puede avisar, ¿cómo se llama esa instancia de gobierno, de educación que da atención a niños con necesidades especiales, con necesidades de aprendizaje que son especiales? Hay todo un organismo que apoya a las escuelas para que los maestros sepan cómo darle atención a niños con necesidades especiales. Bueno, esa instancia maravillosa, estupenda, de gente comprometida, la conozco, es la que primero
por lo general es atacada y con que le van a quitar presupuestos. Es la que menos se apoya. De verdad que debe de haber cambios en esto. ¿Qué opino de la opción de escuela en casa ante la inseguridad en las escuelas? Opino que puede traer como consecuencia un problema de socialización peor para los hijos. Centros de atención múltiple, sí, no, pero hay una instancia dentro de la Secretaría de Educación que capacita y ayuda para la adecuación curricular y la didáctica para que los profesores sepan hacerse cargo de niños con necesidades especiales de aprendizaje. Muy bien, aquí estoy teniendo una gran cantidad de respuesta, me encanta. Vidal, a mi niña no le gusta platicarme sobre su día, es muy cortante cuando lo hago, la platico, le pregunto cosas. ¿Qué me aconsejas hacer para que ella me tenga confianza? No le interrogues, Sandra Garduño. En la noche platica como un ritual muy general. ¿Qué fue lo que no te gustó del día? Que te platique un poquito. ¿Y qué fue lo que sí te gustó del día? En general, no de la escuela. Va a sacar cosas de la escuela, pero no la presiones. Así como un ritual de comunicación que haga que la niña sepa que tiene un canal de comunicación contigo. Y cuando te diga algo desagradable o feo de lo que le pasó, no le des consejos, no la estés señalando, solo escúchala. Lo que necesita es sacarlo de su sistema. ¿Es realmente una opción social y educativa? Pues sí, pero solamente es particular para las públicas. ¿Cómo podríamos, eso es estar presentes? Bueno, en las públicas estoy hablando por eso de una política de Estado, no de algo que tenga que pagar el dueño de un colegio, nada más. El dueño del colegio tiene que invertir en esto, por supuesto, y eso le va a dar una ventaja competitiva en un entorno de competencia comercial. Pero, hablando de educación en términos generales, escuela pública, tiene que ser auspiciado, fomentado, patrocinado, manejado por el Estado. Tiene que ser presupuestado con nuestros impuestos. No es un favor. Es lo que estamos haciendo cotidianamente. A ver, USAER. Gracias, Enrique Macías Villarreal. De pronto tengo espasmos de memoria, perdón. USAER. Aunque se queda un poco corta debido a que son pocos profesionales para todos los niños. Exactamente, Enrique. Exactamente, ese es mi punto. USAER es una instancia con pocos profesionales ahí. ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto. Porque una persona con un equipo de 3 se tiene que hacer, o de 4 personas, se tiene que hacer cargo de cientos de niños. Entonces, ¿por qué no se apoya presupuestalmente USAER? USAER tendría que ser una de las opciones, ya existe. No estamos descubriendo el hilo negro. Hay que hacerlo. Hay que presionar para que eso ocurra. Patty Lors también me dice USAER. ¿Ya no existe? No, sí existe, pero bien amenazados, normalmente amenazados de que son los primeros que les quitan presupuesto y solamente les dan 3 pesos. ¿Cuánto tiempo podría jugar un niño de 11 Fortnite? El mío juega más de 3 horas a la semana, más o menos 3 horas a la semana. Pues durante toda la semana, mira, un niño de 11 años, en mi opinión, entre semana, no debería jugar más de 15, 20 minutos, media hora. El fin de semana tal vez un poquito más. Y todo depende también de cómo lo está tomando e interpretando. No nada más es el tiempo que juega. Esto me lo preguntó Maya Adriana. No solo es el tiempo que juega, Maya Adriana, es cómo lo está interpretando, cómo lo está viviendo y experimentando, cómo lo está entendiendo. ¿Qué interpretación le da al juego? ¿Se apasiona? ¿Ya es una adicción? ¿Toda su plática con sus amigos es eso? Que de pronto platique de ello, es razonable, es entendible. Pero que sea ya adictivo, es cuando tienes que tomar medidas. Y ya no es una cuestión nada más de cuánto tiempo le permito. Debe de haber un proceso, puede haber un síntoma de abstinencia cuando le quitas eso. Si el niño está desesperado por jugar, tu hijo está teniendo una adicción a ese videojuego. ¿Qué interpretación le está dando? ¿Cómo está entendiendo lo que está jugando? Para el adulto es un juego. Para el niño empieza como un juego y puede de verdad
confundirse en su concepto de realidad. Si tú me preguntas cuánto tiempo, todo depende de cómo lo está interpretando tu hijo. No nada más es 3 horas o 2 horas. Sería arbitrario. Pero solo tratan a los niños latosos como los de USAER, como los manejan los maestros, pero no los que realmente lo necesitan. No, también Angélica Salazar, también manejan casos de situaciones de niños con necesidades de aprendizaje especial o algún trastorno o alguna situación. Por supuesto que lo hacen y, insisto, necesitan presupuesto, necesitan apoyos. Ya existe. Trabajemos eso. Saludos desde Montreal, sus consejos y experiencia me encantan y me ha ayudado mucho. Muchas gracias, 77 Montreal. Aprecio mucho tu comentario. Voy a ver si hay alguna otra pregunta que me puedan hacer en alguno de los otros medios. Lo mismo le platicaba a mi esposo de que así como hay USAER en las escuelas, deberían tener las instituciones psicología o pedagogía, escuelas de gobierno, porque de que en algunas escuelas particulares sí las aplican. Saludan Estela Velázquez, es real, pero bueno, hay que trabajarlo, insisto, y hay que presionar sobre esto. Muy bien. Me alegra mucho volver a estar con ustedes. Lamento mucho que este haya sido el primer tema de este año, pero nos pone una alerta sobre lo que tenemos que hacer. Participa, fomenta, presiona, dialoguemos, estemos informados de cosas que verdaderamente importan, no de tonterías o de situaciones de que si el presidente come barbacoa o no, o si va o no va, o si alguien no está de acuerdo con él o sí. ¿Por qué no de verdad trabajamos seriamente en esta dirección como ciudadanos independientes? No me interesa la afiliación política, no me interesa nada de eso, me interesa que realmente la educación pueda, la que damos desde el hogar, pueda mejorar. Estos son 10 puntos que yo pongo, no me quedo en el punto de la preocupación, sino tratemos de hacer algo al respecto. Aprecio muchísimo, muchísimo. A ver, Itzel Sarmiento me dice, yo soy médico. Dentro de las instituciones médicas nos damos cuenta qué tan importante es el implementar terapias psicológicas breves. Claro, y nos ayudan para apoyar al paciente. La terapia psicológica breve es una magnífica opción. Muchas veces nos llegan con preguntas sobre sus hijos. En mi caso, me estoy capacitando para poder darle el inicio de la atención psicológica y reenviarlo. Itzel, te felicito. Y por favor, consulta, vete a escuelaparapadres.com, vas a tener acceso permanente a esto. Yo voy a ver de qué manera esto lo puedo fomentar para que haya presupuesto que me permita seguir produciendo en esto y difundirlo ampliamente, abrirlo. No es nada más para cierta gente que pueda pagar. En este momento sí, pero la idea es poderlo abrir, pero se tiene que financiar. Tenemos que ser realistas desde el punto de vista de recursos para poder seguir trabajando. Pero si no hay apoyo de otra naturaleza, cada individuo tiene que aportar en ello. Vidal dice, Cladmarín, no confío mucho en USAER, conozco un psicólogo de ahí que es mi vecino y maltrata mucho a sus hijos. Imagínate lo que no son de ellos. Glad, en toda instancia ocurre. Yo te hablo de un general, de una impresión general. He trabajado con diversos USAER de distintos estados. El trabajo que me han presentado siempre ha sido serio, pero no pongo la mano al fuego por nadie. Es real y hay individuos desequilibrados, filtrados en cualquier ámbito, en cualquier situación de esta naturaleza. Tienes toda la razón, pero no generalices. Yo la verdad es que sí vería el trabajo general que están realizando. ¿Hay excepciones? Por supuesto. En el caso de USAER, afortunadamente son excepciones, probablemente lo que hay aquí, no generalidad. Generalmente sí funciona. Muy bien. Ah, mira, me está diciendo Ariadna Gervasio, lo que era USAER, ahora se llama UDE, ¿cómo se llame? Pero la función es esa. Muy bien, gracias, muy buenas noches, estoy a tus órdenes. Yo soy Vidal Schmil, para quienes no tengo el gusto de que hayan estado previamente. Tengo este programa y este proyecto de escuelaparapadres.com.
y desde hace 35 años trabajo en el tema educativo con familias para el mejor trato de los hijos. La misión es transformar positivamente el futuro de nuestros hijos a través de la educación apropiada que padres y maestros podamos darles. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. Voy a estar con un Vidal Escucha, Vidal Responde. Espero ahora sí tener un espacio de tiempo más amplio para responder a tus dudas y a tus cuestionamientos. Dame tu opinión, me gusta mucho. Si tienes propuestas que seguramente has estado escribiendo, pero las voy a tomar en cuenta para verdaderamente hacer una propuesta adecuada a las autoridades que correspondan. Creo que es un momento de decir, basta ya, y vamos para adelante con medidas que realmente podamos cuantificar, medir y trabajar. Hasta la próxima, gracias, muy buenas noches, nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías, estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho, bye.